cerebelo, cuando se lesiona, produce sintomatología del mismo lado. Está explicado por las conexiones que tiene el núcleo dentado y el núcleo globoso y el hemoliforme, que a su vez han recibido información de la corteza cerebelosa, que a su vez han recibido información de la corteza cerebral, específicamente en las áreas 4 y 6. Entonces, voy a tratar de hacer un gráfico para explicarles las dos razones anatómicas que obligan a que las lesiones de cerebelo, a diferencia de la corteza cerebral, siempre resultan evidentes o evidenciables en el mismo lado de la lesión. Entonces tenemos la corteza de un lado y tenemos la corteza del otro lado. Tenemos un área 4 y un área 6. Tenemos un área 4 y un área 6. Por debajo de esto tenemos al cerebelo. Entonces graficaremos en el lado, hagamos que este es el lado derecho, esta es la línea media y este es el lado izquierdo. Acá tenemos la corteza, para que quede bien. Papeles con el mismo formato, o sea, las pegas. El palio cerebelo por un lado y el neocerebelo por el otro lado. Pero el palio cerebelo corresponde en el cerebelo a todo lo que es el vermis antero-posterior más la corteza paraverniana contigua o intermedia. Y el neocerebelo corresponde al pontocerebelo. ¿Sí? Entonces, paliocerebelo corresponde anatómicamente a lo que se llama vermis antero-posterior más la corteza paraverniana contigua o intermedia. Y el neocerebelo es todo lo que corresponde al pontocerebelo. El paliocerebelo, en relación al vermis antero-posterior y la corteza paraverniana contigua, se proyecta a un núcleo cerebeloso profundo, que es el núcleo globoso y el emboliforme. En cambio, el pontocerebelo corresponde al cerebelo, a lo que ahorita le vamos a cambiar de nombre como zona lateral. Y esta zona lateral, a su vez, como corteza cerebelosa, se proyecta al núcleo dentado. Por lo tanto, las áreas 4 y 6 en conjunto se proyectan tanto al paliocerebelo como al neocerebelo. Corteza motora primaria y corteza premotora con la correspondiente área motora complementaria o suplementaria. Se distribuyen ampliamente al paliocerebelo y al neocerebelo. Paliocerebelo en el sentido anatómico de la palabra y neocerebelo en el sentido anatómico de la palabra. Paliocerebelo anatómicamente está formado por el vermis antero-posterior más lo que llamaremos desde ahorita corteza paraverniana contigua o intermedia, o también se le llama zona intermedia o zona contigua. En cambio, el neocerebelo también se le llama pontocerebeloso por la gran acogida de todas las fibras que vienen de la corteza,
que llegan a los núcleos pontinos o precerebelosos y que a través de los pedúnculos cerebelosos medios, uno de cada lado, se proyectan a la corteza cerebelosa. En este momento le cambio de nombre y al pontocerebelo o neocerebelo también se le llama zona lateral. Tanto la zona paraverniana contigua o zona intermedia, paliocerebelo, como la zona lateral, neocerebelo, desde la corteza cerebral, tanto palio como neo, se tienen que proyectar a dos núcleos, lo que es zona paraverniana o intermedia al globo óseo poliforme y todo lo que es zona lateral al núcleo dental. ¿Eso qué significa? Que en forma indirecta el cerebelo va a proyectar fibras desde los núcleos cerebelosos profundos hacia el núcleo rojo o hacia el tálamo, pero del lado contrario, pero siempre recibiendo fibras del mismo lado en relación a la corteza cerebral. El área 4 y el área 6 se proyectan en cada lado a cada una de estas partes, tanto palio como neo. El palio se proyecta al globo óseo poliforme y el neo se proyecta al núcleo dental. Luego, estos dos se tienen que proyectar al tálamo y al núcleo rojo del otro lado. Eso creo que ya lo vimos, pero lo voy a repetir para terminar esta parte. Entonces, este núcleo dentado se proyecta cruzando al otro lado y el globo óseo poliforme también lo hace cruzándose al otro lado. El dentado, que a su vez ha recibido información de la zona lateral, que a su vez ha recibido información de la corteza cerebral, esa información la proyecta a la parte del núcleo rojo, que es la parvocelular. Y el globo óseo poliforme, que bla bla bla, también recibe fibras desde la corteza cerebral del mismo lado, proyecta sus fibras al núcleo rojo, pero en su parte magnocelular. ¿Sí? Luego, esta área 4 y 6, bla bla bla, ya vimos cómo se proyecta, etcétera, etcétera. Pero resulta que además del núcleo rojo, también existe por encima de él el núcleo ventral lateral del tálamo. Entonces, cuando manda fibras, el núcleo dentado y el globo óseo poliforme, tanto al núcleo rojo como al núcleo ventral lateral del tálamo, lo manda de cierta forma, como les voy a decir. Hay más fibras, y ahorita sí no voy a borrar esto de nuevo, hay más fibras dentotalámicas, pero menos dentorrúbricas. Y hay más fibras interpósito-rúbricas que interpósito-talámicas. ¿Sí? ¿Okay? Las fibras que dan más vueltas, ¿cuáles son para ustedes? O primero conectemos esto con esto. Creo que eso sí lo dije en la clase pasada. Resulta que la mayoría de textos siguen afirmando que no hay fibras que conecten el núcleo rojo con el tálamo. Pero sí hay una conexión entre la porción parvocelular con el tálamo, y a ese fascículo se le llama fascículo rubro talámico. Ahora, ¿qué fascículos dan más vueltas? La información que llega desde el dentado hasta el núcleo rojo parvocelular y del núcleo rojo parvocelular al núcleo ventral lateral del tálamo da más vueltas que la que va de una desde el dentado hasta el tálamo directamente. Esa característica de dar más vueltas hace que mientras más conexiones tenga, con menos ganas va a llegar a la corteza motora primaria, y más bien a la que llega es al área 6. Caramba. En cambio, la información que es dentotalámica o interpósito talámica se salta, por decirlo así, al núcleo rojo, no parándole bola, y al tener menos posibilidad de estacionamiento, llega con mayor facilidad al área 6, al área 4, perdón. Entonces repito,
mientras más conexiones tiene, tanto el dentado como el globoso y el emboliforme, más conexiones en qué sentido, el dentado al rojo y el globoso y el emboliforme al rojo y desde aquí al tálamo. ¿Sí? Sí, creo que sí puedo entender. Entonces, mientras más conexiones tiene, con más ganas llegan, pero solamente al área 6. Pero en cambio las fibras que van directamente y que no lo involucran al núcleo rojo, sino las dentotalámicas o las interpositotalámicas sin cruzarse en el núcleo rojo, van directamente al área 4. ¿Sí? Luego, el núcleo rojo origina un fascículo que al cruzarse, en este caso de izquierda a derecha, lo hace en la decruzación tegmentaria ventral de Forel y baja, en este caso por el hemisferio derecho, hacia la médula espinal del lado izquierdo para formar el fascículo rubroespinal. Entonces, esa sería la primera parte anatómica que explica de las dos que hay por qué las lesiones de corteza cerebelosa son diferentes a las de la corteza cerebral. ¿Sí? La otra explicación es las fibras que vienen bajando desde el área 4 y desde el área 6 y desde las otras áreas, la 3, 1 y 2, la 5 y la 7, que forman parte del lazo córtico-espinal, bajan por el mismo lado. Entonces imaginémonos que una persona tiene una lesión justo aquí, en todo el cerebelo, pero del lado derecho. Entonces esta lesión en primera instancia va a afectar a qué lado en relación con la médula espinal, pero en relación al rubro espinal, precisamente al rubro espinal del mismo lado derecho, pero que nació de conexiones que recibió de derecha a izquierda. Entonces esa es la primera causa anatómica. Y la segunda es la corteza, en este caso 4 y 6, más la 3, 1 y 2 y la 5 y 7, que ya vimos en el primer parcial, mandan sus fibras que descienden, pero obviamente estas fibras que descienden lo van a hacer en el sentido de que mientras más lleguen al bulbo, lo hacen con el propósito de decruzarse al otro lado. Y al decruzarse al otro lado, en la decruzación de las pirámides, quedan en la médula espinal, pero del mismo lado derecho. Por lo tanto, la lesión del lado derecho, en este caso del cerebelo, trascendería en relación con el rubro espinal del mismo lado derecho, pero que viene formándose desde el izquierdo, por conexiones desde el mismo lado de donde se lesionó, y también con el córtico espinal, pero que viene cruzando desde el hemisferio izquierdo, pero que se decruza en la decruzación piramidal hacia el lado derecho. Por lo tanto, todo queda en el mismo lado. ¿Sí? ¿Ok? ¿Lo entendieron? ¿Ah? Ok, ¿puedo borrar? Sí. Si no, no me ha pasado. Un caramelo, porque tiene que parecer. ¿Ah? A ver. Tiempo. No, mete. No, déjame. La cabeza, la cabeza. Este cerebelo tiene un elemento que le permite funcionar eléctricamente hablando a través de conexiones excitatorias y conexiones inhibitorias. Entiéndase que todo lo que es aferencia del cerebelo, con el propósito de excitarlo, y todo lo que sale del cerebelo, o sea, todas las aferencias, son inhibitorias. Tenemos neuronas. Entonces tenemos las neuronas, que son básicamente inhibitorias. Y entre las neuronas inhibitorias tenemos la neurona encesta, la neurona estrellada, y estas dos, con su pericarión, o sea, con su soma y con sus dendritas, se encuentran ubicadas en la capa molecular.
Luego tenemos también en la capa molecular las dendritas proximales de la neurona de Golgi tipo 2. Luego tenemos más abajo la célula de Purkinje, en la capa de célula de Purkinje. Y en la capa de más abajo, en la granular, tenemos específicamente a la neurona de Golgi tipo 2. Y solamente tenemos una neurona excitatoria. La única neurona excitatoria que tiene el cerebelo básicamente está ubicada en la capa granular o granulosa, y es la célula granulosa. Por lo tanto, todas estas participan confluyendo en algo que se llama glomérulo cerebeloso. ¿Sí? El glomérulo cerebeloso, a su vez, está formado ¿No tienes marcador? Adino, pregunta. por una fibra mucosa por el axón de la célula de Golgi tipo 2 y por la célula granulosa pero subdendrina. Eso hace que haya dos tipos de sinapsis: una sinapsis excitatoria, que es esta, y una sinapsis inhibitoria, que es esta de aquí. ¿Sí? Esta es excitatoria porque el propósito de todas las fibras que ya vimos en la clase pasada, las puntocerebelosas, las vestíbulocerebelosas, las trigeminocerebelosas, las reticulocerebelosas y bla bla bla, todas ingresan como fibra musgosa. Esa fibra musgosa, su propósito es llegar solamente hasta la capa granular y específicamente para introducirse, para la redundancia, en el interior del glomérulo cerebeloso. Entonces llega la fibra musgosa, whatever de donde venga, y el propósito es establecer una sinapsis excitatoria con la célula granulosa, que de paso es excitatoria. Pero por otro lado también hay una sinapsis inhibitoria entre la acción de la célula de Golgi tipo 2, que de paso es inhibitoria, sobre la célula granulosa en su dendrito, para desde la célula granulosa partir una fibra que hacia arriba cambia de nombre y se llama fibra paralela. Entonces, estos dos elementos serán los elementos presinápticos del glomérulo cerebeloso. Y este de acá será el elemento postsináptico. Por lo tanto, esta será una sinapsis excitatoria y esta será una sinapsis inhibitoria. ¿Sí? Ahora, la idea es que de la célula granulosa, ¿sí?, estimulada a través de su dendrita, parta un axón que al proyectarse hacia arriba cruza la capa de células de Purkinje y llega precisamente a la capa molecular, o sea, la más externa. Y cuando llega a la capa molecular, se abre perpendicularmente al eje transversal de cada lámina, en específico en la capa molecular. Y como lo que tiene es una carga positiva, lo que hace es excitar a todas las neuronas que están ubicadas en la capa molecular. ¿Cuáles son esas neuronas que están ubicadas en la capa molecular? Son las neuronas de sesgo, las neuronas estrelladas, las dendritas de Purkinje y las dendritas
que quedan rezagadas de las células de Golgi tipo 2. ¿Sí? Por lo tanto, toda la información lo que hace es excitar a las neuronas que tienen todos sus elementos, inclusive sus dendritas, en la capa molecular. Pero como resulta que todas estas son inhibitorias, al excitarlas, lo que hace es excitar a una célula inhibitoria. ¿Sí? Eso es lo más sencillo que pueda haber. ¿Sí lo entienden de esa manera? Sí. Ok. Para terminar esta cuestión, en relación al equilibrio, esto lo maneja el lóbulo flóculo nodular, o sea, el arquicerebelo o vestíbulo cerebelo, a través de su proyección al núcleo fastígeo. Porque hace un rato vimos que el paleo cerebelo se proyecta al núcleo loboso y emboliforme. El neocerebelo se proyecta al núcleo dentado, pero el arquicerebelo se proyecta al núcleo fastígeo, que también se llama el núcleo del techo, porque está en el techo del cuarto vestíbulo. ¿Sí? Ok. Entonces, dibujemos acá arriba el lóbulo flóculo nodular. El lóbulo flóculo nodular, a su vez, está formado, ya lo hemos visto, por la cúpula, el nódulo y el flóculo. ¿Sí? El lóbulo flóculo nodular se proyecta al... No lo pongo más abajo. El lóbulo flóculo nodular se proyecta al núcleo fastígeo. Pero a su vez, una información que comprende al lóbulo anterior del cerebelo, esto es lo que se conoce como corteza paraverniana contigua. Esta información, ¿a dónde va a ir? A los núcleos vestibulares. Entonces vamos a poner los núcleos vestibulares dividiéndolos a través de una línea media en un lado derecho y un lado izquierdo. Esto será mi lado derecho, esto será mi lado izquierdo. Ponemos acá abajo los núcleos vestibulares. Núcleo vestibular superior, núcleo vestibular medial, núcleo vestibular inferior, núcleo vestibular lateral, núcleo vestibular inferior, núcleo vestibular lateral. Núcleo vestibular superior, núcleo vestibular medial, núcleo vestibular inferior dorsal, núcleo vestibular lateral dorsal, núcleo vestibular inferior ventral y núcleo vestibular lateral ventral. El lóbulo flóculo nodular tiene conexiones. El lóbulo flóculo nodular manda fibras al núcleo vestibular superior
vestibular medial y al núcleo vestibular inferior en su parte dorsal y al núcleo vestibular inferior en su parte ventral. El lóbulo anterior del cerebelo o corteza paraverniana contigua manda fibras al núcleo vestibular inferior en su parte dorsal y al núcleo vestibular lateral en su parte dorsal. Y el núcleo faringeo manda fibras al núcleo vestibular inferior en su parte ventral, al núcleo vestibular lateral en su parte ventral, y las fibras que cruzan al otro lado se dirigen a los mismos núcleos vestibular inferior ventral y el núcleo vestibular lateral ventral. Sí. Y también, pero en mayor cantidad de fibras, hacia la formación reticular vulvar. Este cruce de fibras, o sea, estas que están cruzando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, este entrecruzamiento de fibras se llama fascículo bucinado de Russell. En cambio, las fibras que salen desde el lóbulo flóculo nodular, desde el lóbulo anterior del cerebelo o corteza paraverniana contigua y desde el núcleo faringeo se llaman cuerpo yuxtarestiforme eferente. Y el aferente sale desde el núcleo vestibular medial y desde el núcleo vestibular inferior. Hacia el lóbulo flóculo nodular. Y esto se llama cuerpo yuxtarestiforme aferente. Repito, para manejar el equilibrio significa que tiene que ser manejado por regiones del sistema nervioso central, además del laberinto. Las regiones que manejan esto son dos, básicamente el lóbulo flóculo nodular, pero también ayuda partes del palio cerebelo en relación con la corteza paraverniana contigua. Pero anatómicamente esa parte del cerebelo, que se llama corteza paraverniana contigua, también corresponde al lóbulo anterior del cerebelo. Y acuérdense que el lóbulo anterior del cerebelo es todo lo que está por encima de qué fisura, de la fisura primaria. Por lo tanto, tanto el anticerebelo y también el palio cerebelo en el hombre manejan la parte del equilibrio. Ese equilibrio tiene que ser recibido centralmente por los núcleos vesticulares, pero también esa información cruza al otro lado para ser interpretada en la formación reticular, pero del bulbo raquídeo. Para que esa interpretación sea interpretada, valga la redundancia, en los núcleos vesticulares de ambos lados y en la formación reticular del bulbo raquídeo, necesitan un fascículo que cruce la línea media para que la información del cerebelo de cada lado trascienda en los dos lados a la vez. Y ese fascículo se llama fascículo bucinado de Russell. Ahora, para explicar, el lóbulo flóculo nodular se conecta con el núcleo vestibular superior, con el núcleo vestibular medial
y con el núcleo vestibular inferior en su parte dorsal como en su parte ventral. 2. El lóbulo anterior del cerebelo, corteza paraverniana contigua, o todo lo que es por encima de la fisura primaria, o sea, palio cerebelo, anatómicamente hablando, se conecta con la parte del núcleo vestibular inferior dorsal y con el núcleo vestibular lateral dorsal. Y al terminar, el núcleo fastigio es el que le permite a la corteza del lóbulo flóculo nodular a que, recibiendo esta información, pero de los núcleos vestibulares que están abajo de cada lado, la permite cruzar a los dos lados. ¿Con el propósito de qué? ¿Quién me lo dice? Repito, el núcleo fastigio me permite o nos permite a nosotros, independientemente del lado que sea estimulado, mandar proyecciones a ambos lados del bulbo raquídeo, específicamente en los núcleos vestibulares y también en la formación reticular vulvar. Miren que cada núcleo fastigio recibe información ¿de quién? Del lóbulo flóculo nodular, que es el que maneja ¿qué cosa? El equilibrio. Pero resulta que el lóbulo flóculo nodular también está recibiendo información a través de un fascículo que se llama yuxta restiforme aferente, pero ¿de quiénes? De los núcleos vestibulares. Entonces, los núcleos vestibulares, esta información de aquí hacia arriba es aferente porque está entrando al cerebelo. Pero esa información es ¿de qué tipo? ¿Excitatoria o inhibitoria? Es excitatoria. ¿Qué lo excitó? O sea, ¿qué pasó para que se me estimule el laberinto? El equilibrio, nada más. O sea, algo me produce mareo, vértigo, náuseas, bla, bla, bla. Entonces, esa excitación que es glutamatérgica, porque es excitatoria pura, sube a través de este fascículo. Un solo lado, no importa qué lado haya sido, no importa, puede ser el laberinto derecho, puede ser el laberinto izquierdo, pero nadie va a decir, uy, se me dañó el laberinto derecho y solamente me mareo del lado derecho, me mareo de los dos lados. Pero también cuando el mareo cesa, nadie les va a decir, pero el mareo del lado derecho no se me quitó, pero el del izquierdo sí se me quitó. ¿Qué lo explica? Quiero que me lo digan ustedes con las proyecciones. El cruce, eso, pero ¿cuál? El de las fibras de... ¿Cuál? De Russell, ok. ¿Y Russell qué haría entonces? Russell manda información ¿de qué tipo? ¿De qué tipo y de dónde? ¿Inhibitoria y de dónde? Ya que ha recibido a su vez, ¿qué cosa? ¿Del lóbulo? Y a su vez, ¿qué hace que el lóbulo flóculo nodular me inhiba toda esta respuesta del verbo? No, qué convenio. No, la inhibición a los núcleos vestibulares, pero proveniendo ¿de dónde? Del lóbulo anterior.